Mi esposa se ha vuelto distante y reservada desde que un nuevo supervisor llegó a su trabajo. Creo que me está engañando. Hace ya varios años que vivo una relación que en sus inicios fue perfecta. Mi esposa y yo llevábamos 7 años juntos y en esos primeros 5 años éramos inseparables, éramos el uno para el otro, compartíamos intereses en deportes, entretenimiento, temas sociales, destinos de vacaciones y vivíamos momentos de alegría, complicidad y pasión. Yo la veía como mi alma gemela, mi roca, y ella me cuidaba en los momentos difíciles, demostrando un amor sincero y profundo. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando en su trabajo se incorporó un nuevo supervisor, a quien llamo Maru, de 30 años. Desde que Maru llegó, noté un cambio sutil en el comportamiento de mi esposa. Al principio, ella comentaba de forma inocente que Maru era gracioso, que hacía reír a todos y que se notaba lo bien que se llevaba con sus compañeros. Sin embargo, poco a poco comenzó a volverse distante y secreta, llegaba a casa tarde, pasaba mucho tiempo en su teléfono y evitaba hablar de ciertos detalles. Una noche, mientras debía asistir a la casa de un amigo mutuo, nuestro querido Daniel, quien estaba pasando por una situación muy difícil de salud, mi esposa se retrasó y no respondió mis llamadas ni mensajes. Preocupado, contacté a Jen, una compañera de trabajo con la que tengo buena relación, y ella me dijo que mi esposa seguía en la oficina, de la mano de Maru. Me llené de ira y confusión. ¿Cómo podía ella abandonar a un amigo en un momento tan delicado para Daniel por culpa de un chico que apenas conocía? Al principio traté de darme una explicación razonable, pensé que quizás era solo el estrés del trabajo o que se le había olvidado la cita, pero la realidad comenzó a evidenciarse. Los días siguientes, mi esposa se volvió cada vez más fría y ausente. Su falta de afecto, sus constantes mensajes en el teléfono y la insistencia en hablar de Maru me hicieron sospechar que algo iba muy mal. Decidí hablar con ella directamente, la confronté acerca de lo que veía, le pregunté de forma honesta sobre sus mensajes y por qué se mostraba tan absorta en hablar de Maru, pero su respuesta fue evasiva. Insistió en que era solo un amigo y que ya había aclarado la situación con Daniel. Sin embargo, la forma en que me respondió y la manera en que evitaba mirarme a los ojos me hicieron sentir que sus palabras no eran del todo sinceras. Durante unas semanas, traté de restaurar la cercanía que teníamos. Incluso organicé una cena sorpresa para ella, compré flores, abrí una botella de vino y preparé una velada especial con la esperanza de reconectar. Pero esa noche, en vez de disfrutar juntos, mi esposa se excusó para ir a celebrar el cumpleaños de un compañero de trabajo, dejando claro que esa era la única ocasión en la que podía encontrarse con él. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, con el corazón en pedazos, decidí instalar un rastreador en su coche para saber con certeza a dónde iba. Lo que descubrí fue devastador, la vi conducir a una zona apartada, esperar en un estacionamiento y, al bajar del coche, reunirse con Maru. Grabé en silencio ese encuentro, sabiendo que tenía la prueba de lo que siempre había sospechado. Durante los días siguientes, la rutina se volvió insoportable. Mi esposa seguía actuando con normalidad en público, sonriéndome, tomándome de la mano en el desayuno y mostrando esa apariencia de pareja feliz, pero en privado yo iba recopilando evidencia de sus mensajes, fotos y vídeos comprometidos. Revisé cajones y hasta encontré un iPad que aparentemente había adquirido sin mi conocimiento, en el que se almacenaban imágenes explícitas y vídeos íntimos de ella con Maru y hasta con otro hombre que compartía posturas y comportamientos que me resultaban repulsivos, pues representaba una ideología abiertamente racista y violenta. Esos materiales eran el reflejo de una traición profunda, ya que mi esposa, quien siempre se había mostrado en contra de cualquier forma de discriminación, se había dejado seducir por alguien cuyos valores y actitudes eran completamente contrarios a los nuestros. La acumulación de pruebas me hizo tomar una decisión irrevocable, ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Consulté a un abogado y decidí iniciar el proceso de divorcio. Sin embargo, la situación se complicó emocionalmente, pues mi esposa, a pesar de todo, seguía intentando contactarme. Durante horas recibía mensajes y llamadas de ella, pidiendo perdón, diciendo te amo, por favor podemos hablar, pero mi respuesta era tajante, solo quería el divorcio, no una reconciliación. Al final, ella no entendía mi dolor, parecía vivir en una especie de negación y justificaba sus acciones como simples flirteos o inocentes conversaciones, pero yo tenía pruebas innegables. Actualización 1. Después de instalar el rastreador y recopilar pruebas de su infidelidad, tomé la difícil decisión de presentar los papeles de divorcio. La situación se agravó cuando ella, al descubrir que había grabado sus movimientos, comenzó a enviar mensajes contradictorios. De un lado, pedía disculpas y de otro, insistía en que todo había sido un malentendido.
En esa fase, me sentí traicionado, humillado y muy dolido, porque había invertido 7 años de mi vida en una relación en la que creía ciegamente. Decidí mudarme a un apartamento en la periferia de la ciudad para alejarme del ambiente tóxico y de la constante recordatoria de lo que había perdido. Durante esos días, mi mente no paraba de repasar cada detalle, las cenas planificadas que se convertían en excusas para salir, la manera en que se mostraba entusiasmada al hablar de Maru y cómo, en el fondo, siempre parecía desear algo más, algo que yo ya no podía ofrecerle. En ese tiempo, mis amigos y mi familia me ofrecieron todo el apoyo posible, aunque la traición y la sensación de abandono eran tan intensas que por momentos me sentía perdido. Mi mejor amigo, Daniel, que siempre había sido un pilar fundamental en mi vida, trató de consolarme, pero yo me encontraba sumido en una mezcla de rabia y tristeza, sintiendo que mi autoestima había sido destrozada. Actualización 2. Con el paso de las semanas, el proceso de divorcio avanzó lentamente y mi esposa empezó a mostrar ciertos signos contradictorios. Aunque ella seguía enviándome mensajes de arrepentimiento y afirmando que solo quería estar con Maru y que no había sido algo tan grave, yo ya tenía pruebas suficientes para no dudar de la realidad. Decidí que lo mejor para ambos era no forzar una reconciliación basada en mentiras. En ese periodo, mi esposa intentó justificar su comportamiento diciendo que se había sentido atraída por la confianza y la seguridad que Maru proyectaba, y que en un primer momento ella pensó que sería algo pasajero. Sin embargo, para mí, lo que se había instalado era una traición profunda que no podía ser borrada con simples disculpas. En medio de esa tormenta, me vi forzado a enfrentar la realidad de que había vivido una relación basada en una imagen falsa. Mi esposa había cambiado, y yo, a pesar de todo lo que habíamos compartido, ya no podía ver en ella a la mujer que había amado. Durante este tiempo, seguí asistiendo a terapia, donde mi terapeuta me ayudó a comprender que, aunque el dolor era inmenso, debía encontrar la forma de reconstruir mi vida y mi identidad. Empecé a dedicarme más al ejercicio, a retomar hobbies que había dejado de lado y a reconectar con amigos, aunque la herida aún estaba abierta. Actualización 3. La situación dio un giro inesperado cuando, tras semanas de silencio y de intercambio de mensajes contradictorios, mi esposa me pidió que nos reuniéramos para hablar cara a cara. Aunque mi instinto me decía que era una trampa, acepté la reunión, ya que necesitaba entender qué había pasado realmente y, en cierto modo, buscar un cierre para esta etapa dolorosa. Decidimos encontrarnos en un lugar neutral, cerca de la playa, donde sabíamos que habría suficiente gente y donde, en teoría, no se desataría una escena. Esa reunión fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mientras ella llegaba vestida de manera impecable, con una sonrisa que parecía intentar disfrazar el dolor, me enfrenté a ella con toda la evidencia que había recopilado. Le hice preguntas directas, cuando había empezado a hablar con Maru, cuando había sido el primer beso y cómo había llegado a tener esos vídeos y fotos comprometedores. Ella, con lágrimas en los ojos, empezó a confesar. Dijo que al principio solo había sido un flirteo inocente, pero que Maru, con su carisma y confianza, le hizo sentir algo que nunca había experimentado. Me explicó que se había sentido halagada, que sus amigos y compañeros en el trabajo la miraban de forma distinta y que ese sentimiento de ser elegida le había llevado a actuar de manera impulsiva. Sin embargo, mientras hablaba, yo sentía que cada palabra era una puñalada. Ella admitió que había participado en vídeos y fotos que nunca imaginé ver y que, en cierto momento, había llegado a sentir que, al hacerlo, estaba buscando llenar un vacío que sentía en la relación. Esa reunión, en medio de lágrimas y confesiones, fue un choque brutal para mí. Me di cuenta de que el daño ya estaba hecho y que, aunque ella pedía perdón, yo no podía olvidar lo que había sucedido. Salí de ese encuentro sintiéndome más vacío y traicionado, pero también más decidido a seguir adelante con el divorcio y a reconstruir mi vida. Actualización 4. Posteriormente, mi proceso de divorcio se intensificó. A pesar de los intentos de mi esposa por justificar sus acciones y de los mensajes en los que trataba de retomar el contacto, yo había dejado claro que no quería reconciliación. La evidencia era abrumadora y, aunque en parte de mí todavía se aferraba al recuerdo de la mujer que amé, sabía que ya no podía confiar en ella. Durante este periodo, mi enfoque se centró en sanar. Seguí asistiendo a terapia, volví a ponerme en forma, retomé mis actividades sociales y me alejé poco a poco de ese ambiente tóxico. Al mismo tiempo, mi familia y mis amigos me brindaron el apoyo que tanto necesitaba, recordándome que merecía ser feliz y que, a pesar de todo, no debía culparme por lo sucedido. Fue entonces cuando mi esposa empezó a mostrar indicios de querer arreglar las cosas, pero no de la manera que yo deseaba. Continuaba enviándome mensajes de lo siento, te amo,
podemos hablar, pero yo ya había tomado la decisión, el divorcio era la única opción. Incluso llegó el momento en el que dejé los papeles sobre la mesa en nuestra casa, junto con el anillo de boda, simbolizando de forma definitiva el fin de nuestra unión. Esa separación no solo fue física, sino que marcó el fin de una etapa en la que mi identidad estuvo tan ligada a ella que, al separarnos, me vi obligado a redescubrir quién era realmente. Actualización 5. Con el divorcio en marcha y viviendo ya separado, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a un apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de la sombra de mi antigua relación. Empecé a concentrarme en mi trabajo y, gracias a mi esfuerzo, logré un ascenso que me permitió alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, a pesar de los logros profesionales y de retomar algunas actividades que me hacían feliz, el dolor y la sensación de haber sido traicionado seguían presentes. Muchas noches me encontraba repasando mentalmente los momentos en que mi esposa me miraba de forma distante, cuando prefería hablar de Maru que de mí, y cuando sus mensajes en el teléfono confirmaban la infidelidad que tanto me había destrozado. Además, mi entorno social comenzó a girar en torno a este proceso. Algunos amigos me aconsejaban que debía cortar todo lazo y olvidar el pasado, mientras que otros insistían en que quizás aún había una oportunidad para la reconciliación. Yo me debatía entre la idea de dejarla ir para siempre o intentar entender qué había pasado realmente. Fue entonces cuando decidí, por primera vez, reunirme nuevamente con ella en un ambiente controlado, para confrontar lo que aún no podía asimilar. Esta reunión se llevó a cabo en un café cerca del mar. Con el corazón en la mano, le pregunté sobre su relación con Maru, sobre cómo había llegado a participar en aquellos actos y sobre qué significaban para ella todas las acciones que la habían alejado de mí. Durante esa conversación, mi esposa rompió en llanto y confesó que, en efecto, se había dejado manipular por Maru. Contó que al principio él la había hecho sentir especial, que con sus cumplidos y atenciones le hizo ver una versión de sí misma que creía perdida, y que, sin embargo, con el tiempo ella se sintió atrapada en una espiral de dependencia y culpa. Admitió que había actuado de forma irresponsable y que se arrepentía profundamente de haberme herido, pero que también se sentía víctima de una manipulación que no supo controlar. Esa charla fue amarga y dolorosa, y aunque me llenó de ira y tristeza, también me dio la certeza de que lo que habíamos vivido era irreversible. Actualización 6. Después de esa confrontación, mi esposa se comprometió a buscar ayuda profesional. Empezó a asistir a sesiones con un psicólogo especializado, mientras yo continuaba con mi terapia personal para trabajar en mi autoestima y en superar la sensación de haber sido menospreciado. Con el tiempo, fui notando cambios en mí mismo, retomé mis hobbies, salí con amigos y comencé a ver el mundo de una manera diferente, con la esperanza de reconstruir mi vida sin la sombra de la traición. Por mi parte, me di cuenta de que había aprendido lecciones importantes sobre el amor, la confianza y, sobre todo, sobre la necesidad de cuidarme a mí mismo. Aunque mi esposa seguía enviando mensajes de arrepentimiento y, en ocasiones, intentaba reconciliarse, yo ya había tomado la decisión definitiva de que nuestra relación no podía volver a ser la de antes. El divorcio avanzaba, y aunque no era un proceso fácil, cada paso me acercaba a la libertad emocional. Mis amigos y familiares seguían apoyándome, recordándome que, a pesar de la tristeza, merecía un futuro lleno de posibilidades y sin cadenas que me impidieran ser feliz. Actualización 7. Con el tiempo, se abrieron espacios para el diálogo con la familia de mi esposa. En una reunión en la que estuvieron presentes sus padres, pude conocer la versión de ellos sobre lo sucedido. Su madre me contó con sinceridad que siempre habían notado un cambio en su actitud desde que Maru había entrado en su vida, y que habían intentado hablar con ella sin éxito. Escuchar esas palabras me dio una especie de validación, no era solo mi percepción, sino que otros también habían notado la transformación en ella. Esa experiencia, aunque dolorosa, me ayudó a reafirmar mi decisión de seguir adelante y a aceptar que, a pesar de lo que habíamos compartido, era hora de cerrar ese capítulo. En paralelo, algunos comentarios y mensajes en redes sociales mostraban opiniones divididas. Mientras algunos me criticaban por intentar reconciliarme, otros me apoyaban y decían que lo había hecho lo correcto al no dejarme manipular por alguien que, claramente, tenía intenciones muy cuestionables. A pesar de la presión externa, me concentré en mi proceso de sanación y en retomar el control de mi vida. Aprendí a poner límites y a no permitir que mi autoestima se viera comprometida por la influencia de terceros. Actualización 9. Hoy, mientras miro hacia atrás, reconozco que el camino ha sido extremadamente difícil. La infidelidad, la manipulación, las mentiras y el constante sentirme menos que lo que merezco me hicieron cuestionar mi valía.
Sin embargo, cada experiencia, cada lágrima y cada rabia acumulada me han permitido crecer y transformarme en alguien más fuerte y consciente de lo que es esencial en la vida. Mi esposa, a través de su proceso de terapia y en conversaciones con sus padres, ha comenzado a reconocer su parte de culpa y a asumir la responsabilidad por sus actos. Aunque aún se siente atrapada en el dolor y la confusión que generaron sus decisiones, yo he aprendido a poner límites y a priorizar mi bienestar. Al fin y al cabo, la reconciliación, si es que llega a ocurrir, dependerá del trabajo interno de cada uno. Yo he decidido no forzar nada, mi prioridad es reconstruir mi vida, redescubrir mis pasiones y recuperar la confianza en mí mismo. He aprendido que no se trata de borrar el pasado, sino de aceptarlo y usarlo como impulso para ser una mejor versión de mí mismo. Mis relaciones familiares y de amistad se han fortalecido, y poco a poco me doy cuenta de que puedo ser feliz sin depender de la aprobación o el amor de otra persona. En resumen, mi historia es la de un hombre que amó profundamente, fue traicionado de la manera más dolorosa y, a pesar de todo, ha encontrado la fuerza para levantarse. El proceso ha sido largo y doloroso, lleno de dudas, de noches sin dormir y de enfrentamientos devastadores, pero también me ha permitido crecer y comprender que merezco una vida plena y sincera. Hoy, con el divorcio en proceso y la sanación en marcha, decido mirar hacia adelante con la certeza de que cada herida me acerca un poco más a la libertad y al verdadero amor propio. Agradezco a todas las personas que me han apoyado en este difícil camino, a mi familia, a mis amigos y a los profesionales que me han ayudado a sobrellevar el dolor. Sé que el proceso de sanación no es inmediato y que el camino hacia la recuperación está lleno de altibajos, pero he aprendido a valorar cada pequeño paso. He aprendido a perdonar, a dejar ir y, sobre todo, a no dejar que nadie defina mi valía. Hoy, mientras camino por la playa y respiro el aire salado del mar, siento que, a pesar de la traición, la vida me ofrece una nueva oportunidad. Puedo volver a ser quien soy, sin máscaras ni engaños, y encontrar en cada amanecer la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque a veces me invade la tristeza y la rabia, también encuentro consuelo en la esperanza de un futuro mejor, en la certeza de que merezco ser feliz y en el apoyo incondicional de quienes me aman. Gracias por leer mi historia y por acompañarme en este difícil camino de autodescubrimiento y sanación. Cada actualización representa un paso en mi proceso, una lección aprendida y una oportunidad para seguir creciendo, sin olvidar nunca que, a pesar de la traición, sigo siendo yo, con todo lo que merezco y puedo aportar al mundo.